Bueno, buenas tardes a todos los que se van conectando. Muchísimas gracias por la puntualidad. Vamos a dar unos minutitos más para la conexión de los demás colegas. Todavía falta un momentito para las 6. Ya el doctor Amadeo está súper listo con toda la presentación lista para todos ustedes. Entonces vamos a dar unos minutitos más para poder dar inicio a la charla. Muchos saludos a todos los colegas. Por ahí veo colegas de Chile, de República Dominicana. Vamos a ver de dónde más están unidos. Hay personas desde Argentina, colegas desde Argentina. Y bueno, me imagino que van a ser más colegas los que se van a unir de distintas partes de Latinoamérica. Por acá, Verónica desde El Salvador, de Venezuela, Perú, Ecuador. El doctor Amadeo tiene una super sala con colegas de toda Latinoamérica prácticamente. Muy bien. Hola Ana, muchísimas gracias. Desde Bolivia ya se están conectando también, Perú. Hay varios colegas de Venezuela. Desde México. Bueno, doctor Amadeo, ya son las 6 de la tarde. Muchísimas gracias a todos los colegas que se unieron a este webinar programado por el GESIAM. Tenemos hoy un invitado de lujo que es el doctor Amadeo Sáenz. El doctor Amadeo es farmacéutico bioquímico de Facultad de Ciencias Farmacéuticas de la Universidad de Sao Paulo. Tiene una maestría en análisis clínicos y toxicológicos de la misma universidad. Es un ponente con muchísimos trabajos científicos publicados, más de 100 trabajos. Actualmente es asesor científico del Programa Nacional de Control de Calidad PNSQ de Brasil. Es consultor científico de la Sociedad Brasileña de Análisis Clínicos. Además, es consultor del Departamento de Control de Enfermedades Tropicales Negligenciadas de la Organización Mundial de la Salud. Es miembro del Grupo Iberoamericano de Nomenclatura y Traducción, Diagnóstico In Vitro y FCC. Hace parte del National Lab Week Champion. Es miembro del cuerpo editorial de la revista de la SBAC y tiene la función de revisor y evaluador. Además, en otras actividades, el doctor Amadeo ha sido consultor de la Organización Panamericana de la Salud para captación e implementación de programas de control de calidad en bancos de sangre en países de Latinoamérica y la región del Caribe. Fue coordinador de los programas de control de calidad interno y externo en serología para enfermedades infecciosas en servicios de hemoterapia en Brasil y fue superintendente de serología y control de calidad de la Fundación ProSangre, Hemocentro de Sao Paulo. Doctor Amadeo, bienvenido. Muchas gracias. Buenas noches o buenas tardes a todos. Es un placer estar con ustedes. En primer lugar, quiero agradecer al grupo Cooperativo Interamericano de Medicina Transfusional por la invitación para que pudiese estar aquí con ustedes. El tema que ha sido escogido para que podamos hablar esta noche es la parte que se refiere al tamizaje de donantes de sangre para enfermedades infecciosas y claro, con los procedimientos de control de calidad que se hacen necesarios para que los resultados obtenidos sean buenos. Sin duda es un tema bastante complejo. Nuestra idea no es abordar todos los aspectos, no sería posible, pero la idea es presentar los puntos que consideramos más importantes en ese tema.
llevando en consideración los datos de la literatura recientes y también la experiencia personal que tenemos en este campo en las últimas décadas, tanto en Brasil cuanto en toda la América Latina, en fin. Entonces vamos a hablar, voy a intentar, no sé, la presentación la he de poner, me parece, ¿no? Sí, señor. Sí, entonces aquí lo ponemos y vale. ¿Se ve ahora? Se ve perfecto, sí, señor. Ah, muy bien. Entonces vamos a empezar mostrando el escenario actual. ¿No pasa aquí? Ahora sí. Ahí ya pasó. Ahora pasamos. Vamos a empezar hablando del escenario actual del tamizaje en bancos de sangre para enfermedades transmisibles por transfusión. Bueno, incluye el uso de inmunoensayos cualitativos para HIV, hepatitis B y C, HTLV y sífilis. Principalmente son esos parámetros. Y en los países de América Latina que son endémicos para la enfermedad de Chagas, se realiza el tamizaje para anti-T-Cruzi, y también en países que, aunque no sean endémicos, pero donde exista el riesgo de transmisión del T-Cruzi, que son muchos de varios continentes, países de diversos continentes, donde hay una población de personas que migraron de los países endémicos, ¿ok? En paralelo a este tamizaje serológico, se recomienda hoy en día el uso de pruebas moleculares llamadas NAT, son pruebas cualitativas para HIV, hepatitis B y hepatitis C. Y de acuerdo con las características epidemiológicas y del destino que las unidades recolectadas van a tomar, los países pueden adicionar otras pruebas de tamizaje específicas. En Brasil, por ejemplo, se hace el test para citomegalovirus dependiendo de cómo se va a utilizar la sangre recolectada, principalmente para recién nacidos de bajo peso o para transfusiones intrauterinas o de células progenitoras. Y en el caso de malaria, cuando se verifica que los donantes son procedentes de áreas con transmisión activa de malaria. En fin, otros países utilizan otras pruebas, como el caso del virus del Nilo, en fin, depende mucho de las características epidemiológicas. Todo eso, en realidad, el tamizaje serológico empezó en el siglo pasado, en la década de 90, donde hubo un trabajo muy fuerte en todos los países de Latinoamérica para conseguir el 100% de cobertura del tamizaje, y también, aunque parezca increíble, pero fue una lucha muy grande para conseguir que se introduciese el tamizaje para T-Cruzi, para Chagas, que muchos países todavía no lo realizan. Y también se implementaron en Brasil algunas pruebas como el anti-HBC, el anticor, la hepatitis C, el HTLV. Fue una época interesante de introducción de algunos parámetros que persisten hasta hoy. Ya en el siglo actual, lo que llama la atención es una mejoría de las pruebas que son utilizadas, la introducción de sistemas automatizados que permiten una mayor velocidad en el procesamiento de las pruebas, ¿okay? Y fundamentalmente la adopción de sistemas de gestión de calidad. Son programas de control de calidad interno y participación en programas de evaluación externa de la calidad que vamos a abordar más adelante y que son fundamentales para mantener la calidad de esos procedimientos, ¿ok? Aquí les estoy mostrando un cuadro de las pruebas que son obligatorias en el tamizaje serológico molecular en Brasil. Como pueden verificar, aquí voy a ver si consigo poner una... ahora no es así. No sé si se están viendo que se ve con donde pongo la flechita, ¿no? Sí, señor. Ah, se ve, gracias. Entonces, como pueden verificar en la primera columna, los parámetros son utilizados en el tamizaje son, como les he dicho anteriormente, HIV, HTLV, los retrovirus, hepatitis B y C, sífilis y Chagas y opcionalmente citomegalo y malaria. ¿Okay?
Para cada uno de los parámetros es obligatorio una prueba, con excepción de la hepatitis B. Para HIV se puede utilizar un ensayo serológico que detecte la presencia de anticuerpos del HIV-1, 2 y grupo O se puede utilizar una prueba combo que detecta también la presencia de antígenos P24 y encorta un poco el periodo de ventana. Para HTLV se utiliza apenas una prueba que consiga detectar los dos tipos de anticuerpos contra los virus HTLV1 y 2. Para la hepatitis B son dos pruebas. Una es el antígeno de superficie y la otra es el anti-HBC, el COR, que ha de ser IgG o total. Para la hepatitis C, la mayoría de los casos de los bancos de sangre utiliza únicamente detección de anticuerpos. Existe la prueba combo también, pero es muy poco usada en Brasil. Para sífilis, el Ministerio de Salud permite la utilización de pruebas treponémicas o no treponémicas, aunque vamos a ver después que la utilización de pruebas no treponémicas trae un riesgo mayor de transmisión de sífilis, ¿okay? Y para Chagas, actualmente es una recomendación internacional, se recomienda una prueba, una única prueba que sea de alta sensibilidad, y eso puede ser interesante a nivel económico y tal vez en algunas situaciones, en algunas zonas geográficas, eso pueda traer algún problema, pero eso lo vamos a ver un poco más adelante también. ¿Ok? Bueno, este es el perfil y además de las pruebas serológicas, es obligatorio la realización de las pruebas NAT para HIV, para hepatitis B y para HCV. ¿Ok? Seguimos adelante, esto no está pasando, no sé por qué. Permanece en la misma diapositiva, doctor Amadeo. Sí, no sé qué ha pasado aquí cuando he puesto aquella... no está pasando, no sé por qué. Ahora sí. Ahora sí, Sí, señor. Temperamental está. Okay. Bueno, aquí solo quería mostrarles, por ejemplo, lo que pasaba con el tamizaje serológico desde el inicio de la década de 90 del siglo pasado hasta hoy, los días de hoy, ya en el siglo XX. Fíjense que al principio era realmente una situación de calamidad, o sea, el descarte de unidades de sangre en bancos de sangre por tamizaje serológico era muy alta. Podría llegar a casi 20% del total de los donantes que eran testables. Eso porque las pruebas en aquel momento no eran de buena calidad, eran de baja sensibilidad, baja especificidad. Los sistemas de automatización prácticamente no se utilizaban, los sistemas de informática y de control de calidad también eran muy precarios. Eso fue mejorando y fíjense que al lado derecho nosotros podemos verificar que después del inicio de los años 2005-2006, el porcentaje de descarte por el tamizaje serológico molecular en bancos de sangre es alrededor de 1 a 2%. Es lo que se observa hoy en día con la introducción de pruebas más sensibles, más específicas y los procedimientos adecuados de control de calidad. Hoy en día, esto es un ejemplo de un banco de sangre grande en Brasil, de buena calidad. Pueden verificar que el descarte es en 2022 para cada uno de los parámetros del tamizaje. En la mayoría de los casos, el descarte es inferior a 0,2% para Chagas, HIV, hepatitis B, hepatitis C, HTLV, un poquito más alto para el COR, que es uno de los parámetros de la hepatitis B, y un poquito más alto para sífilis, porque sífilis siempre existe ese problema, que hay muchas personas que utilizan pruebas no treponémicas y otras treponémicas. Las pruebas no treponémicas acaban siendo poco específicas y las pruebas treponémicas acaban detectando casos de cicatriz serológica por infecciones anteriores. Pero en general el descarte realmente es muy bajo y se observa un descarte total entre 1 a 2% en la mayoría de los bancos de sangre. Bueno, y lo que utilizamos para el tamizaje serológico hoy en día son inmunoensayos, y esos inmunoensayos durante muchos años fueron por ELISA,
pero hoy en día la mayoría de los, inmunoensayos son por quimioluminescencia o por electroquimioluminescencia. Pueden verificar aquí, en 2016, los laboratorios de bancos de sangre que reportaban al PNC que los resultados, la mitad de ellos utilizaban pruebas de ELISA, la otra mitad de quimioluminescencia. Ya en 2018 pueden verificar que la diferencia era mucho mayor, o sea, la gran mayoría ya utilizaba pruebas de quimioluminescencia o electroquimioluminescencia. Y actualmente, octubre de 2022, el año pasado, pueden verificar que prácticamente todos utilizan quimio o electroquimioluminescencia. Raramente se observa algún banco de sangre que utilice pruebas por ELISA o algún otro tipo de prueba. ¿Okay? Y eso tiene su justificativa, porque realmente, además del marketing comercial que se observa con esas pruebas, el interés comercial de los productores, pero realmente las pruebas de CLIA y de electrocLIA tienen una alta sensibilidad, son capaces de detectar concentraciones de analíticos muy bajas, tienen una buena especificidad, tienen una mayor velocidad en el procesamiento de las muestras y lo más importante, se ofrecen plataformas de pequeño, medio y gran porte que puedan atender a la mayoría de los bancos de sangre. Por eso me parece que es una cosa que ya va a quedar por mucho tiempo la utilización principalmente de ese tipo de pruebas. Hablando ahora de las pruebas NAT en el tamizaje de donantes de sangre, en el lado izquierdo pueden verificar aquí, en realidad lo que pasa es que esas pruebas NAT, que para disminuir el riesgo de transmisión de esos virus en las donaciones de sangre, eso empezó en Alemania y después rápidamente en Estados Unidos. Pueden verificar que en Estados Unidos empezó en 1999. Nosotros teníamos la introducción de la hepatitis C, del HIV para NAT, y después en 2009, un poco más tarde, empezó la aplicación del NAT para hepatitis B. En Brasil pasaron a ser obligatorios esas pruebas para HIV y hepatitis C en 2013 y para hepatitis B en 2016. Bueno, hablando de esas metodologías para el tamizaje molecular, estas pruebas NAT corresponden a una metodología que permite detectar e identificar ácidos nucleicos, tanto RNA como DNA, de muestras biológicas. Tienen alta sensibilidad, alta especificidad y permiten reducir significativamente el riesgo de infecciones transmitidas por transfusión. ¿Por qué? Porque reducen el periodo de ventana inmunológica y también ayudan en la detección de variantes virales y en algunos casos consiguen identificar portadores de virus ocultos. Es muy común, eso lo encontramos en los casos de hepatitis B oculto. ¿Okay? La disminución del periodo de ventana es significativa. ¿Okay? Bueno, esas técnicas moleculares, como todos ustedes saben, las más utilizadas son la reacción en cadena de la polimerasa, que puede ser en tiempo real, más sensible, rápida y precisa, o la amplificación mediada por transcripción, el TMA, que corresponde a un ciclo continuo de amplificación exotérmica, diferentemente de la PCR, que sería con variaciones de temperatura, que son las más utilizadas, PCR y TMA, en las técnicas moleculares para el NAT. Aquí algunos ejemplos de esas técnicas moleculares que son utilizadas en plataformas que permiten la detección cualitativa simultánea, totalmente automatizada, para el HIV, tanto el 1 como el 2, RNA, para la hepatitis C, el RNA también, y el DNA de la hepatitis B. Algunos ejemplos: el sistema COVAS de Rothschild, que es una técnica de PCR, el sistema Proclex Assay de Grifols, que es por TMA, y en Brasil tenemos una plataforma que es de Biomanguinhos, fue preparada para HIV, hepatitis B, hepatitis C, es el kit NAT por PCR, producido por Biomanguinhos de Fiocruz,
que es distribuida para todos los hemocentros de Brasil, ¿ok? Y ahora están implementando una actualización de esa plataforma que además de detectar la presencia de los ácidos nucleicos del HIV, hepatitis B, hepatitis C, también consigue detectar el material genético de los plasmodios de la malaria. Eso puede traer bastante beneficio, principalmente porque en Latinoamérica muchos de nuestros países comparten áreas endémicas con áreas no endémicas, áreas con transmisión activa con áreas sin transmisión. Entonces, para identificar, si podemos identificar la procedencia de los donantes y cerciorarnos de que no existe la posibilidad de transmisión por esa prueba, sería una cosa muy interesante. Claro que se ha de estudiar el costo-beneficio, pero es una innovación bastante grande. Y a nivel de plataformas, a nivel internacional, existen varias posibilidades, tanto en la de Roche como en la de Grifols, que se pueden utilizar esas pruebas para otros parámetros, ¿ok? Como hepatitis E, hepatitis A, virus del Nilo, arbovirus, o sea, dependiendo de las necesidades, esas pruebas son extremadamente útiles para detectar posibles casos que tendrían riesgo de transmitir enfermedades por transfusión. Es interesante, solo le quiero mostrar algunos ejemplos, que esas pruebas NAT tienen unas reglamentaciones bastante estrictas. Por ejemplo, de la Comisión Europea que cuida de eso. Solo les quiero mostrar algunos ejemplos. Con respecto a los ensayos NAT cualitativos para el HIV, que se utilizan para el tamizaje serológico, se recomienda que deben estar diseñados para detectar tanto el HIV-1 cuanto el HIV-2. Otra recomendación es también internacional con respecto a los testes NAT, que indican que los ensayos NAT cualitativos para el HIV deben estar diseñados para compensar posibles fallas de una región diana del NAT, por ejemplo, para el HIV-1. Entonces, lo ideal es que estén dirigidos a dos regiones blanco o dianas. Si una falla, la otra sería responsable por detectar la presencia del ácido nucleico. En fin, hay una serie de reglamentaciones que se siguen a nivel internacional y que hacen más segura la utilización de esas pruebas. Claro que no podemos entrar en detalles de todas, pero solamente para ejemplificar algunas cosas. Este sería el esquema actual del tamizaje serológico para HIV, hepatitis C, hepatitis B, tanto serológico cuanto con el uso de NAT. Entonces pueden verificar aquí en el lado izquierdo, voy a poner, si no se nota esto. No sé, ¿se ve el marcador? No sé si me pueden ayudar. Doctor Amadeo, vemos un lapicito. Si bien, quiere puede cambiar por la versión de opción de puntero láser. No sé si ahí cuando usted hace clic derecho, tal vez le aparezca dentro de las opciones de PowerPoint seleccionar el puntero láser, que es como una bolita. Sí, lo estaba buscando y no lo encontraba. Bueno, vamos a ver. Ok, pero igual ahí estamos viendo la flecha perfecto de lo que usted nos está señalando. Ok, lo están viendo entonces. Vemos el puntero. Ahora. Sí, ahí está perfecto. Gracias. Muy bien, entonces seguimos adelante. En este primer cuadro, el lado izquierdo, tendríamos las muestras de tamizaje donde las pruebas serológicas fueron reactivas o inconclusivas y el NAT fue negativo. Aunque el NAT sea negativo, se recomienda repetir en duplicado las pruebas serológicas y también el NAT. Y si persiste la positividad de las pruebas serológicas, aunque el NAT continúe negativo, se descarta la bolsa. Entonces eso significa que se debe convocar al donante para obtención de una nueva muestra y darle la orientación necesaria, y si adecuado se investiga la posibilidad de una seroconversión o de una retrovigilancia en ese caso. Si los resultados en la repetición son negativos para la prueba serológica y el NAT es negativo, entonces se libera la bolsa, evaluando la necesidad de investigar las causas que llevaron al surgimiento de aquel resultado falso positivo.
Al otro lado del cuadro del slide pueden verificar la posibilidad de pruebas serológicas no reactivas y el NAT negativo. Entonces, como todo está negativo, la bolsa es liberada sin ningún tipo de problema. Estos dos del medio, en la posibilidad de las pruebas serológicas positivas o inconclusivas y el NAT positivo, claro que la bolsa se va a descartar, pero el NAT es positivo. Entonces se va a llevar en consideración algunos aspectos, ¿ok? Sería interesante repetir en duplicado, sería interesante convocar al donante para obtención de nueva muestra y orientación al respecto, y si se considera adecuado, investigar si hubo realmente una seroconversión y si hace falta un estudio de retrovigilancia. Y en la posibilidad de, como es el tercero aquí, de las pruebas serológicas no reactivas, pero el NAT es positivo, por supuesto se descarta la bolsa, se convoca al donante para obtención de una nueva muestra y orientación adecuada, y se investiga la posibilidad si se trata realmente de un caso de seroconversión y se hace un estudio de retrovigilancia. Eso sería el modus operandi de la utilización de las pruebas de NAT junto con las pruebas serológicas. ¿Okay? Bueno, además de todos esos cuidados y de todas esas acciones, nosotros sabemos que todavía puede existir riesgo de transmisión por transfusión, tanto del HIV, de la hepatitis C, de la hepatitis B, cuando el donante se encuentra en el periodo de ventana inmunológica. Porque en realidad esas pruebas NAT disminuyen el periodo de ventana, pero no lo eliminan, ¿ok? Entonces pueden verificar aquí, para el caso del HIV, si nosotros utilizamos pruebas de tercera generación de inmunensayos, nosotros vamos a tener un periodo de ventana alrededor de 22 días, y si utilizamos pruebas combo de 17 días, ¿ok? Pero si utilizamos pruebas NAT, disminuimos el periodo de ventana para 7 a 12 días. 12 días si se utilizan pool de muestras para el NAT de 6 muestras, y si usamos muestras individuales se reduce todavía más para 7 días, pero no se elimina. Lo mismo para hepatitis C y hepatitis B, que tenemos un periodo de ventana bastante alto, de alrededor de 60 días, con las pruebas de tercera y segunda generación para anticuerpos, y cuando utilizamos las pruebas NAT conseguimos disminuir para 10 a 14 días. No significa que eliminamos el periodo de ventana, pero estamos realmente con una disminución importante. Entonces, es una posibilidad que todavía puede existir la transmisión. También puede existir, en otros voy a dar algunos ejemplos para que podamos hablar sobre eso, de sífilis, como les he dicho, cuando el tamizaje se realiza solamente con la prueba no treponémica de VDRL, existe un riesgo de que ocurra la transmisión. Hay algunos trabajos, que algunos están señalados en la diapositiva, que realmente indican que el riesgo es mayor, mucho mayor que si nosotros utilizásemos las pruebas serológicas específicas para detección de anticuerpos específicos para sífilis, que serían las pruebas treponémicas. Otra posibilidad de hepatitis B, como les he dicho, lo ideal es utilizar antígeno de superficie, COR y NAT. Entonces, cuando el tamizaje se realiza solamente con antígeno de superficie sin el COR, existe un riesgo mayor de transmisión. Y lo que pasó es que algunos países que habían adoptado el antígeno de superficie y el COR, cuando introdujeron el NAT, eliminaron el COR. Entonces verificaron que solamente con el antígeno de superficie y el NAT, sin el COR, existieron algunos casos de transmisión de hepatitis B. Entonces lo mejor, por supuesto, como les he insistido, es utilizar el antígeno de superficie, el anticor y el NAT como tamizaje para hepatitis B. Y también para Chagas, las pruebas recomendadas en el tamizaje han de ser pruebas muy sensibles, pero tal vez algunas no sean lo suficientemente sensibles y pueda ocurrir la transmisión. O también hemos verificado actualmente que en regiones diferentes de toda Latinoamérica o incluso dentro de los propios países,
existen regiones con predominancia de cepas distintas y esas cepas se comportan de una manera diferente frente a las pruebas diagnósticas que son utilizadas. Entonces la recomendación es que cuando se va a utilizar una prueba para el tamizaje de Chagas en donantes de sangre en un país, se haga una evaluación de esas pruebas con muestras de la propia región del propio país para saber exactamente cuáles son las características de performance de esa prueba. ¿Sí? Bueno, entonces llegamos a la conclusión que realmente se consiguen excelentes resultados con el tamizaje serológico, pero también es importante que se lleve en consideración la selección adecuada de donantes. Eso es muy importante. Infelizmente en Latinoamérica no tenemos 100% de donantes altruistas voluntarios de repetición. La idea es trabajar en ese sentido para que lleguemos a porcentajes cada vez mayores. Los resultados son mejores. Claro que se recomienda el uso de pruebas de buena calidad, siguiendo flujogramas y algoritmos que deben ser establecidos por los entes gubernamentales, que se adopten fundamentales procedimientos de control de calidad y que se participe en programas, siempre que sea posible, de vigilancia epidemiológica. Entonces ahora vamos a entrar en la parte de control de calidad. Bueno, es un mundo aparte también, pero algunos conceptos, o sea, el sistema de gestión de la calidad para dirigir y controlar una organización con respecto a la calidad sería un todo en el banco de sangre. Ahora, dentro de eso tenemos los procedimientos de control de calidad. Que nos interesa más dentro del control de calidad interno sería la calificación inicial de los kits, la calibración periódica de equipamientos, plataformas y softwares que son utilizados, la evaluación de las pruebas diagnósticas siempre que sea posible y el monitoreo diario para liberar las corridas que se hacen en el laboratorio. Y además de eso tenemos, claro, el control de calidad externo, o sea, la participación en programas de evaluación externa es de fundamental importancia para mantener el control de la calidad de los resultados. Todo eso nos va a llevar, si está bien ejecutado, a conseguir certificaciones y acreditaciones que pueden ser muy importantes para la continuidad de los servicios y para la credibilidad principalmente de los servicios de hemoterapia. ¿Okay? Bueno, hablando primero por los procedimientos de control de calidad que les he dicho, la calificación inicial de los kits diagnósticos que se utilizan, hemos de saber cuál es la sensibilidad, cuál es la especificidad analítica. Para eso podemos usar paneles específicos o de performance, paneles de cero conversión que nos ayudan a entender la sensibilidad clínica, o sea, el periodo de ventana, que se haga que esas pruebas que van a ser compradas tengan una aprobación antes del inicio del uso en laboratorio, no se haga la compra solamente por menor precio, eso es muy importante. Y también la calibración periódica de equipamientos y plataformas, eso ha de constar en los contratos con los fornecedores, proveedores dentro de la gestión de calidad y también mantenimiento preventivo y correctivo de esas plataformas y de esos equipamientos, eso es fundamental. Bueno, cuando hablamos de la evaluación de las pruebas cualitativas, es un poco complejo porque en realidad existen varias formas de hacer la evaluación de pruebas de un ensayo, o cuando se conoce el valor verdadero, o cuando el valor verdadero es desconocido, en fin, pero todo eso implica en procedimientos más complejos y lo que nos interesa en sistemas, en bancos de sangre, es que podamos aplicar procedimientos fáciles que nos den seguridad de trabajo sin que acaben demandando exceso de tiempo de personal. Y en ese sentido, me gusta siempre decir que en el día a día del laboratorio sería interesante que se llevase en consideración en la compra de nuevos kits diagnósticos verificar el desempeño, la sensibilidad por utilización de paneles específicos y para verificar la sensibilidad clínica la utilización de paneles de seroconversión. O el banco de sangre tiene esos paneles y consigue hacer esa verificación, o entonces utiliza
una verificación que sea hecha por otro laboratorio, por otro entidad, ¿ok? Y también que en el cambio de lotes de kits o de reactivos se utilice algún tipo de panel. Nosotros recomendamos el panel de performance que nos ayude a entender si realmente las características del lote anterior se mantienen o no, que en muchas situaciones no se mantienen, ¿ok? De los paneles de cero conversión, solo para mostrarles que esos paneles de cero conversión constan en media de 10 a 12 muestras que han sido recolectadas de un mismo paciente en diferentes momentos, claro, desde la fecha probable de la infección hasta las etapas posteriores de evolución de la enfermedad. Esas muestras han de tener un inserto explicando correctamente las pruebas que fueron utilizadas, y el laboratorio que utiliza esos paneles de seroconversión ha de seguir las mismas condiciones de tratamiento de las muestras en las pruebas que están siendo utilizadas en un laboratorio. Eso permite que consigan determinar la sensibilidad clínica del nuevo reactivo que está siendo utilizado. No se recomienda que esos paneles de seroconversión sean usados para estimativas de sensibilidad analítica o especificidad. Lo ideal de esos paneles es más para la sensibilidad clínica del nuevo reactivo. Y los paneles específicos de performance son conjuntos de muestras, reactivas, no reactivas o heterólogas, que tienen diferentes grados de reactividad, ¿ok? Y esas muestras han sido caracterizadas, muy bien caracterizadas, de forma a que puedan ser usadas como referencia. Y ese conjunto de muestras se puede utilizar, los laboratorios de bancos de sangre pueden utilizarlas tanto para escoger los productos o evaluar los productos que van a ser comprados, y también para verificar las alteraciones que puedan ocurrir en las variaciones de lote a lote, ¿okay? Estos son algunos ejemplos de los paneles que nosotros idealizamos en PNCQ para evaluación de pruebas serológicas. Es un panel de performance, aquí, por ejemplo, de hepatitis B. Pueden verificar que hay un conjunto de muestras, 7, que son evaluadas por diferentes pruebas, diferentes metodologías, con una conclusión final de positivo o negativo. Después tenemos otras muestras totalmente no reactivas para todos los parámetros del banco de sangre, y tenemos algunas pruebas que son heterólogas, o sea, son reactivas para un parámetro y no reactivas para otro, ¿sí? Y los paneles específicos son casi iguales, pero el conjunto de muestras es prácticamente todas las muestras son reactivas con diferentes grados de reactividad, y eso nos permite evaluar con un poco de cuidado las nuevas pruebas que podrían ser introducidas en el laboratorio. Es un ejemplo. Los bancos de sangre, si tienen condiciones, pueden preparar sus propios paneles, o entonces adquirir esos paneles. Hay varios proveedores a nivel internacional que permiten la obtención de este material, ¿okay? Bueno, ahora directamente a los controles de calidad que se utilizan diariamente, o sea, los conceptos de control de calidad reconocidos internacionalmente para supervisar el desempeño de los laboratorios, y estamos hablando de laboratorios de tamizaje serológico, son el control de calidad interno y el control de calidad externo. Son diferentes, por supuesto, pero se complementan y juntos constituyen una herramienta poderosa para mantener la calidad. El control de calidad interna evalúa la imprecisión, y los programas de evaluación externa de la calidad evalúan la exactitud, principalmente. Llevando en consideración los sistemas, el sistema de garantía de la calidad, como ustedes saben, tenemos las 3 fases en el laboratorio: preanalítica, analítica y postanalítica. Aunque la mayoría de los estudios hoy en día muestran que el mayor número de errores ocurre en la fase preanalítica y postanalítica, los errores de la fase analítica son más trascendentales, más complicados, y hemos de trabajar para evitarlos al máximo. El control de calidad interno que vamos a estudiar ahora es dirigido exclusivamente a la fase analítica y evalúa la imprecisión. Y el control de calidad externo, cuando se participa de un programa de control de calidad externo, si se evalúa muy bien, se evalúan los resultados obtenidos,
se pueden tener informaciones desde la fase preanalítica, analítica hasta la postanalítica. Es muy importante eso. Bueno, antes de entrar en detalles de los programas de control de calidad, simplemente para recordar, ¿no?, algunos conceptos estadísticos que son los más utilizados. La media, que es una tendencia central de distribución, está relacionada a la exactitud, claro. La desviación estándar, que describe la dispersión alrededor de esa media, el coeficiente de variación y el Z-score. Es muy importante ese Z-score a partir de la variabilidad analítica de una serie de controles, considerando que esa variabilidad analítica ocurre de una forma de distribución normal. Vamos a tener los valores hacia un lado o hacia otro de la media, positivo o negativo, y como van a ver, nos facilita mucho el trabajo de los programas de control de calidad interna. En los conceptos de exactitud y precisión, tanto para uno cuanto para otro, no hay un valor numérico definido. Para la inexactitud, sí, es la diferencia numérica entre la media de un conjunto de mediciones en replicado y el valor verdadero, que puede ser positivo o negativo. Eso corresponde más a los errores sistemáticos, ¿okay? Y la imprecisión, que sería la desviación estándar o coeficiente de variación de los resultados de un conjunto de mediciones en replicado, cuando el procedimiento está operando en condiciones estables. Entonces nos estamos refiriendo, cuando hay imprecisión, a errores aleatorios, ¿sí? O sea, no podemos tener pruebas que sean precisas y exactas, o sea, la mayoría de los valores que encontramos están en la diana, o sea, bien próximos al valor verdadero y muy próximos entre sí. Puede ser imprecisa y inexacto, o sea, los valores completamente alejados del valor verdadero y también alejados entre sí. O puede ser precisa e inexacta, los valores muy próximos, agrupados, ¿ok? Pero es inexacta porque se encuentra bastante lejos de lo que sería el valor verdadero, ¿ok? Entonces, de una forma general, para terminar eso, si consideramos los errores en el laboratorio, considerando un valor real o valor de referencia, aunque estemos trabajando con pruebas cualitativas, o sea, el valor real sería positivo o negativo, ¿okay? Entonces, tenemos el error sistemático, que sería el sesgo, o sea, la diferencia entre el valor real y lo que se observa, ¿okay? Y eso realmente corresponde a la inexactitud. Y tenemos el error aleatorio, que sería la distribución de los resultados entre sí, ¿ok? Eso correspondería a la imprecisión. La suma de los dos, inexactitud más imprecisión, significa el error total. ¿Qué herramientas vamos a utilizar para investigar esos valores? Bueno, el control de calidad externo para el error sistemático principalmente, y el control de calidad interno para el error aleatorio y la imprecisión, ¿okay? Y hemos de llevar en consideración otro punto interesante, porque todos los inmunoensayos que utilizamos en banco de sangre son cualitativos. Ustedes saben que lo ideal sería hacer una separación exacta entre la población de individuos infectados o con resultados positivos y la población de individuos no infectados o negativos. Se utiliza en esas pruebas un valor de corte, que es el valor de cutoff, y ese valor no siempre consigue realmente separar adecuadamente los dos tipos de resultados. Hay diversas formas de calcular ese cutoff. Aquí les muestro una de ellas, sería utilizando curva ROC, ¿okay?, que trae bastantes resultados interesantes. Lo mejor se ha de encontrar el mejor valor que separe las dos poblaciones de individuos realmente positivos y negativos. Aún así, siempre vamos a tener una zona próxima a ese valor de corte, que será una zona que era llamada hace mucho tiempo de zona gris, y que hoy en día se considera la zona de incertidumbre. Los valores que se observan en esa zona de incertidumbre realmente son problemáticos y hemos de tratarlos con mucho cuidado. Porque en esas pruebas con inmunoensayos cualitativos solo existen dos posibilidades: que los resultados sean reactivos o no reactivos. Y el único referencial aceptable es el valor de corte.
el valor de corte, el cutoff, el índice que utilizamos para análisis sería el valor de lectura sobre el valor de corte, y hemos de tomar mucho cuidado con los resultados que se observan en la incertidumbre, en la zona de incertidumbre, porque ahí esos resultados es mejor no llevarlos en consideración exactamente, y si es el caso, descartar la unidad que presentó esos resultados, que no asumir riesgos desnecesarios. ¿Okay? Bueno, cuando estamos trabajando con serología, solo para decirles que es fundamental que nosotros tengamos paneles positivos, negativos, muestras positivas, negativas. Hay varios tipos, ceros control interno, que vamos a ver ahora en el control interno diario. Hay paneles de performance para evaluaciones lote a lote, multipaneles para la evaluación externa, o incluso estándares de referencia de la propia Organización Mundial de la Salud. Pero lo importante es que estén a disposición y que sean muestras positivas y negativas muy bien caracterizadas. Entonces, hablando ahora del control de calidad interno en el día a día. Ustedes saben que durante la ronda analítica hemos de vigilar la precisión y la exactitud, pues pueden ocurrir efectos adversos, y esos efectos han de ser detectados de forma adecuada. Entonces, para eso utilizamos las llamadas muestras control para cada analito, ¿ok? Para cada analito y para cada metodología. El número, la frecuencia, los niveles van a depender mucho de la magnitud de la ronda analítica, del tipo de equipamiento, en fin. Todo eso va a tener que ser analizado cuidadosamente por el propio laboratorio. Las muestras que se utilizan para monitorear las corridas diarias del laboratorio en esas pruebas cualitativas son muestras control positivas o negativas. Normalmente se usa una muestra control positiva de baja reactividad para validar el desempeño diario de la corrida analítica. Y adicionalmente, en una recomendación importante, se utiliza una muestra control negativa. Es básicamente eso. Parece fácil, pero trae un poco de trabajo. Algunas características, por ejemplo, el uso de las muestras control, de los ceros control interno en el laboratorio para monitorear el comportamiento de cada prueba, ha de ser diario. Y hemos de llevar en consideración que sufren variaciones en los cambios de lotes. Por eso que hemos de estar atentos a los cambios de lotes para que podamos evaluar si realmente ha habido algún cambio en el desempeño. Se recomienda que esos ceros control internos sean alicotados para uso diario y almacenados a menos de 20 grados centígrados. Pueden ser preparados en el laboratorio, por supuesto, pero como da mucho trabajo y no todos los laboratorios tienen personal ni condiciones suficientes, se pueden adquirir de proveedores fiables, que hay diversos en el mercado. Se recomienda que contengan conservantes para mayor estabilidad, y vamos a ver después que estén ajustados para las pruebas dentro del rango recomendado que vamos a ver ahora. Y son diferentes de los controles de los kits diagnósticos. Siempre hacen esta pregunta, son completamente diferentes de las pruebas de los ceros control que están dentro de los kits diagnósticos. Bueno, esas muestras de cero control interno pueden ser positivas o negativas. Para los ceros control interno positivos se recomienda un índice, que el índice lectura, valor de corte, sea superior a 1, claro, y el rango recomendado entre 2 y 4,5. Para las pruebas competitivas, claro que el índice debe ser menor que 1, que es al revés, y el rango recomendado que sea un poco alejado del valor de corte, entre 0,3 y 0,7. Ese valor de 2 a 4,5 lo hemos adoptado durante muchos años en Brasil, se adopta oficialmente hasta hoy. En muchos países de Latinoamérica hay diversas publicaciones y son resultados que se obtienen muy buenos. En algunas situaciones se recomiendan otros valores, a veces con base científica, a veces sin base, pero en fin, cada laboratorio va a escoger el que quiera. Lo que no se puede es imponer. Esta es una recomendación para obtener mejores resultados. Para los ceros control internos negativos, la recomendación, claro, que el índice sea inferior a 1, ¿ok? Se recomienda un rango menor que 0,8. Y para las pruebas competitivas,
el índice recomendado sería mayor que 2. ¿Sí? Bueno, para poner en práctica ese suero control interno, nosotros necesitamos iniciar una serie de etapas, desarrollar una serie de etapas, son 4 fundamentalmente, desde la verificación inicial de reactividad hasta el análisis de los resultados final y la adopción de medidas de acciones preventivas o correctivas. Vamos a ver rápidamente la primera etapa de verificación inicial, o sea, hoy en día, la mayoría de los laboratorios reciben sueros control internos ya ajustados, pero a veces puede ser necesario hacer algún ajuste a más. El laboratorio puede recibir un suero control interno líquido o liofilizado. Si recibe un suero control líquido y el resultado que obtiene es superior a aquel del rango recomendado que les acabo de explicar, entre 2 y 4,5, entonces se ha de hacer una dilución mayor, se establece qué dilución es necesaria para obtener un resultado dentro del rango recomendado. Si el valor es más bajo, no funciona, se debe cambiar, se debe escoger otro. Pero si es más alto, se puede hacer esa dilución. Si el suero control interno que el banco de sangre recibe es liofilizado, entonces debe existir una recomendación para reconstituir el liofilizado en un volumen X. Entonces, si el resultado que se obtiene es muy alto, se aumenta ese volumen de reconstitución para que realmente el valor encontrado esté dentro del rango recomendado. Esa es la parte inicial, o sea, para cada parámetro, para cada metodología, escoger un suero control interno positivo dentro del rango recomendado y lo mismo del suero control interno negativo. Entonces, para cada prueba, utilizando el suero control interno que ha sido escogido en esa verificación que les he mostrado, se han de realizar 20 determinaciones en 4 o 5 días consecutivos. No hace falta que sean 20 días. Calcular la media, la desviación estándar y el coeficiente de variación correspondiente al total de las determinaciones que son efectuadas para el índice, lectura, valor de corte. Y ahí calculamos el Z-score que les he dicho anteriormente, vamos a ver que es extremadamente útil, porque nosotros cuando hacemos esas 20 determinaciones hemos de excluir los valores extremos llamados outliers, y ese Z-score nos ayuda mucho. ¿Cómo? Porque este Z-score se obtiene a partir de la variabilidad analítica de una serie de controles, o sea, vamos a hacer 20 determinaciones considerando que los resultados sigan una distribución normal. Vamos a tener valores hacia la derecha o hacia la izquierda de la media con señal positivo o negativo, y ese sería el Z-score que vamos a utilizar en nuestro control interno. Por ejemplo, aquí tenemos una tabla de 20 determinaciones hechas con un suero control interno positivo. Tenemos para cada una de las replicaciones, ¿no? El valor de lectura, el valor de corte, el índice lectura o valor de corte, calculamos la media, la desviación estándar y el coeficiente de variación, la primera etapa. Ahí, utilizando estos valores, aplicamos la fórmula para obtener el valor de Z-score. Es muy simple, cualquier plantilla Excel nos permite hacer eso rápidamente. O sea, transformamos cada uno de estos valores de lectura cutoff en índice Z con resultados negativos o positivos. ¿Okay? Y ¿cómo vamos a saber si esos valores están correctos o si hay algún valor outlier? Entonces utilizamos, por ejemplo, este test de GRAPS para detectar outliers, que tiene 2 columnas. En una de ellas es el N de determinaciones y en el otro el Z crítico. Entonces, para 20 determinaciones existe un Z crítico de 2,71. Podemos verificar aquí que no existe ningún valor superior a 2,71. Entonces, todos los valores están correctos, podemos proseguir. Pero vamos a suponer una hipótesis que obtuviésemos estos resultados. O sea, 2 valores que, como pueden ver, son superiores al Z crítico que les he dicho de 2,71. En este caso, se han de excluir estos valores, se hacen 2 nuevas determinaciones y se ponen los valores correctos. ¿Sí?
Bueno, en la tercera etapa vamos a construir el gráfico de Levi-Jennings, que todos conocen. Es un gráfico que sirve para reportar los valores sucesivos de control con límites de decisión entre la media más o menos 1, 2 o 3 desviaciones estándar. ¿Okay? Siempre hemos de trabajar con valores de lectura cutoff, ¿okay? Y transformar eso en los índices de Z-score. Vamos a construimos primero el gráfico y después vamos a inserir diariamente los valores que se obtienen en cada corrida, para cada parámetro, para cada metodología. ¿Okay? Ahí lo mejor hay varias formas, pero nosotros consideramos que es mejor utilizar algunas reglas de Westergaard para el análisis de los resultados. Son básicamente 6 reglas de alerta. 6 reglas de Westergaard, 3 de alerta y 3 mandatarias. Para el análisis de los valores observados con el solo control positivo, pero para el solo control negativo no se usan esas reglas de evaluación, ¿okay? Solo para el solo control positivo. Vamos a ver rápidamente cada una de ellas. La primera regla de alerta es de 1 o 2 desviaciones estándar, o sea, cuando es violada si el solo control excede a la media más o menos 2 desviaciones estándar, o hacia arriba o hacia abajo, ¿ok? Pero esa alerta no hace falta invalidar la corrida. La segunda regla de alerta es violada si el control interno excede a la media más o menos 2 desviaciones estándar en 2 valores consecutivos, del mismo lado de la media, o hacia arriba o hacia abajo. ¿Okay? Tampoco es necesario invalidar la corrida, es una regla de alerta indicando que puede estar ocurriendo algún error sistemático. ¿Okay? Y la otra regla de alerta sería de 4, una desviación estándar, es violada si 4 valores consecutivos del solo control interno exceden el límite de la media más o menos una desviación estándar hacia el mismo lado de la media, o sea, representando realmente que existe un error sistemático, una tendencia. ¿Okay? Son reglas de alerta. Ahora, las mandatorias, depende del país, de una forma o de otra. Entonces sería, la primera es violada cuando el valor del solo control interno excede a la media más o menos 3 desviaciones estándar, o hacia arriba o hacia abajo. Ahí la corrida está siendo perjudicada. O cuando nosotros tenemos 10 valores consecutivos del solo control interno hacia el mismo lado de la media, que significaría un error sistemático importante, pero también lo más correcto es utilizar 8 veces, es mejor, una alternativa mejor, y no hace falta llegar a 10, con 8 ya sería suficiente. Y la última regla mandataria sería en el caso que se utilicen 2 suelos control interno concomitantemente, si la regla es violada cuando la diferencia entre los duplicados excede 4 desviaciones estándar. Estas son las reglas más utilizadas. Bueno, hoy en día la mayoría de los laboratorios utilizan equipamientos, plataformas con varios, alimentación continua, con software sofisticados internos que controlan las rutinas, incluso utilizan gráficos de Levi-Jennings, en fin. Las orientaciones de los fabricantes deben ser respetadas. Pero al mismo tiempo es importante que cada laboratorio aplique sus controles internos diariamente y verifique el comportamiento de los mismos. Que permite establecer los periodos en que el solo control interno debe ser introducido en los equipamientos. Eso va a depender de la frecuencia que puede variar entre equipamientos, parámetros, marcas comerciales, rutinas más largas, más cortas, en fin, o metodología. Pero es importante, muy importante, llevar en consideración que el laboratorio debe ser el responsable por el diseño del programa de control de calidad. Entonces, las acciones normales con la aplicación de las reglas de Westergaard sería definir criterios para establecer el control sobre el uso diario de sus suelos control interno para que podamos validar o no las corridas. Y esos criterios, para aceptar o no una corrida, deben constar de los procedimientos operacionales estándar de cada laboratorio. Esos criterios pueden mostrar diferencias entre los analitos, las plataformas, en fin, pero lo importante es que sean obedecidos.
Normalmente se acepta la corrida cuando solamente una regla de alerta es violada y se rechaza la corrida cuando una regla mandataria es violada. O sea, cuando tratamos con pruebas cualitativas, inmunizantes cualitativos, el rango de aceptación es entre la media más o menos 2 desviaciones estándar. Y eso permite que podamos obtener al final un gráfico en el tiempo, durante días, semanas, meses, que nos permite observar el comportamiento tanto del serocontrol interno positivo cuanto del negativo. Eso es muy importante para trabajar en condiciones de seguridad. También llevar en consideración cuando se reciben los sueros control interno, leerlos adecuadamente, verificar si realmente la conmutatividad está siendo obedecida, cuál la fecha de caducidad, cuál la estabilidad de los reactivos, en fin. Hay varios requisitos son fundamentales que deben constar en los insertos de los sueros de las muestras para uso en el suero control interno. ¿Okay? Depende del proveedor, va a ser diferente de uno a otro. Algunos ejemplos que les estoy dando de los que estamos produciendo en PNCT. Para cada parámetro existen por lo menos sueros control interno ajustados para 3 metodologías hasta el momento. Para quimiluminescencia de Abbott, quimiluminescencia de Diasorin y electroquimiluminescencia de Roche. En cada uno de los casos la persona recibe esos sueros control con los valores de media, lectura cutoff, y los valores de desviación estándar que se obtienen procesando esos. Tenemos para HIV, para hepatitis B, para cada uno de los parámetros del tamizaje serológico. Eso es muy importante. En la época que se utilizaban más pruebas ELISA, era una locura, porque las pruebas ELISA mostraban una variabilidad muy grande entre ellas, a nivel de reactividad, ¿ok? Entonces, en general, un solo control interno no servía, se había de hacer una dilución mayor, en fin. Hoy en día, esas pruebas de quimiluminescencia y electroquimiluminescencia tienen resultados más estables, los lotes son más, de reactivos son más grandes, duran más tiempo. Entonces, facilita mucho cuando el laboratorio recibe ya los sueros control interno ajustados. Si existe alguna variación, se hace un ajuste, pero ahí sería de menor importancia. O sea, los resultados de la aplicación del suero control interno, que ha de ser en todas las corridas y para todos los analitos. Algunos ejemplos rápidamente. Esto, como les he dicho, de un banco de sangre en Brasil, Colsand. La doctora Nayara Moya gentilmente nos ofreció estos resultados. Utilizan estos sueros control interno. Aquí pueden verificar que todos ellos están dentro del rango recomendado que les he mostrado anteriormente, y aquí pueden verificar los resultados durante el tiempo, o sea, durante semanas y meses. Llama mucho la atención aquí para sífilis, aquí para HIV, aquí para HTLV. Pueden verificar que los resultados quedan muy próximos del valor de la media y con una variación máximo entre media más o menos una desviación estándar, a veces un poquito más, pero resultados excelentes. Eso muestra que las condiciones de trabajo están siendo perfectas. Aquí los otros parámetros para Chagas, para hepatitis T, para antígeno en superficie, para anti-HDT. Eso es una herramienta fundamental. Cuando se hace muy bien, se aplica el control de calidad interno, se obtienen resultados de ese tipo que nos dan una seguridad muy grande del funcionamiento del laboratorio. Ahora la última parte sería de control de calidad externo. ¿Ok? Bueno, la forma más común de control de calidad externo son los llamados programas de comparación entre laboratorios, ustedes ya lo saben. En los países en que los programas de evaluación externa son obligatorios y los laboratorios participantes deben obtener resultados aceptables para que puedan ejercer sus actividades, o aunque sea para evitar sanciones o incluso para conseguir un determinado estatus en la comunidad científica. ¿Okay? En ese caso, el programa se denomina, en español sería ensayo o prueba de aptitud, en portugués testes de proficiencia y en inglés proficiency testing. Y los laboratorios participantes deben presentar un desempeño aceptable
como condición necesaria para poder obtener la acreditación. Por eso es importante que los laboratorios participen y obtengan buenos resultados. Un programa de evaluación externa de la calidad tiene dos lados. Uno de ellos tenemos el centro organizador o proveedor. Puede ser un órgano gubernamental, puede ser un proveedor privado, no sé. Pero ha de ser responsable por desarrollar el programa y por preparar las muestras. Son paneles que van a ser enviadas a los laboratorios participantes, sería el otro lado. Esos laboratorios participantes reciben las muestras, las procesan en las mismas condiciones de la rutina diaria y envían los resultados nuevamente al centro organizador. En ese momento, el centro organizador, con todos los resultados, va a hacer una evaluación individual de cada laboratorio, que sería un documento confidencial, y va a hacer un informe final que todos pueden tener acceso, mostrando las principales características observadas durante el programa. Claro que existen normas, aquí la ISO 17034 y la 17043, con respecto a la competencia de los productores de muestras de referencia y requisitos para los programas de evaluación externa, que han de ser seguidos por los proveedores o centros organizadores. Y también se recomienda que las evaluaciones lleven en consideración requisitos para la calidad que están siendo seguidos por los laboratorios, y lo más común hoy en día ha sido la ISO 15189. ¿Okay? Bueno, el proveedor tiene algunas responsabilidades principales. Utilizar muestras que sean muy bien caracterizadas, porque van a servir de referencia. Las puede producir, que sería lo ideal, o puede comprarlas de algún otro proveedor y utilizarlas, pero que sean de buena calidad. Es responsable por el análisis de los datos y de preparar evaluaciones de informe final, como les he mostrado. Es importante que desarrolle programas de educación continuada. Me parece que debería ser obligatorio. Después voy a hablar un poco más de eso. Y también se recomienda que sea evaluado el grado de satisfacción de los laboratorios que participan del programa. Ahora, del otro lado, los laboratorios participantes, las principales responsabilidades serían, como les he mostrado, que las muestras sean procesadas en las mismas condiciones de la rutina diaria, que envíen los resultados al centro organizador dentro del plazo establecido, que verifiquen las evaluaciones y lean atentamente el informe final, no solo los jefes de sector, pero todos los que participan, y que documenten adecuadamente y traten adecuadamente las no conformidades que eventualmente se puedan observar, aplicando acciones correctivas o preventivas adoptadas y también que sean documentadas y registradas. Bueno, nosotros empezamos a trabajar hace algún tiempo ya con estos programas de control de calidad. Al principio, por motivos técnicos, esos programas se realizaban 2 veces por año, porque eran muestras líquidas y tenía mucho problema de transporte, el costo muy elevado, o incluso de conservación. Lo hicimos, empezamos en Brasil y después la Organización Mundial Panamericana de Salud adoptó este programa y nosotros acabamos capacitando prácticamente todos los países de Latinoamérica al principio, orientando en el sentido de que pudiesen desarrollar sus propios programas. Posteriormente, ya en 2001 en adelante, también con OPS y OMS conseguimos, todavía utilizando muestras líquidas, pasar a 3 programas por año. A partir de 2011 hasta el presente, nosotros realizamos esos programas en el PNSQ utilizando muestras liofilizadas. Eso tiene más estabilidad y permite condiciones de transporte mucho más fáciles. O sea, permite que los programas sean mensuales, o sea, programas de evaluación externa mensualmente. Eso es fundamental. En nuestra opinión, es fundamental que sea mensualmente. ¿Por qué? Este es un ejemplo que un estudio que nosotros realizamos hasta el 2015. Fueron analizados 50 programas de evaluación externa con la participación de 68 bancos de sangre y los resultados fueron muy interesantes. O sea, la mayoría de los resultados eran de acuerdo, concordantes, perfectos, funcionaba bien, pero
En cada programa se observaban, aquí en rojo, se observaba un porcentaje de resultados no conformes, o sea, resultados no adecuados, tanto para cada parámetro y para cada banco de sangre. O sea, eso significa que si nosotros vamos a realizar los programas de evaluación externa 1 o 2 veces al año, vamos a dejar pasar periodos muy largos donde pueden estar ocurriendo alteraciones y no sabemos lo que está pasando. No sé, 2 veces o 3 veces al año, 4, no hay mucho sentido en eso hoy en día con las posibilidades de muestras liofilizadas. Lo ideal es que se utilicen programas con una frecuencia mensual, lo mínimo mensual, para que estemos correctos sabiendo lo que realmente está pasando y siempre considerando que las muestras son cualitativas, el tratamiento es de muestras cualitativas y no de transformación de muestras cualitativas en cuantitativas. ¿Okay? Bueno, es importante que la caracterización de las muestras son utilizadas en esos programas sean bien estrictas, con metodologías distintas, diversas procedencias o marcas y pruebas confirmatorias siempre que sea posible. La clasificación de las muestras como positivas o negativas va a servir como referencia para los programas que son utilizados de evaluación externa. Todas las informaciones deben constar en el informe final de cada programa, o sea, el proveedor tiene obligación de mostrar la caracterización que se ha hecho en cada muestra de esas utilizadas como referencia y cuáles fueron los resultados. Y un punto muy importante, aquí lo estoy tocando muy poco, pero yo considero que sería de extrema importancia, principalmente pensando en el futuro, es que ocurra una armonización entre los programas de evaluación externa a nivel internacional. Nosotros no podemos mantener programas, como yo he visto, unos hacen con una frecuencia de 1 vez al año, otros 2 veces al año, otros no sé cuántas veces al año, otro programa utiliza 2 muestras, otro utiliza 10, otro utiliza 3. Es importante que exista una armonización entre los programas y los que van a ser beneficiados son los propios usuarios o bancos de sangre. Nosotros utilizamos los programas con muestras liofilizadas de esta manera. Enviamos 18 muestras a cada 3 meses para los laboratorios participantes. Como son estables, el laboratorio participante procesa 6 muestras por mes y envía los resultados online al centro organizador. O sea, la evaluación es mensual. ¿Okay? Utilizamos paneles de sueros, son multipaneles ciegos que contienen muestras reactivas para todos los parámetros de tamizaje serológico. Eso es fundamental. ¿Okay? Y además de eso, nosotros ya hemos comentado anteriormente, en paréntesis aquí, nosotros consideramos que los programas de educación continua son de extrema importancia y deben de llevar en consideración. Por ejemplo, nosotros preparamos programas de evaluación externa con temas referentes a enfermedades infecciosas transmisibles por transfusión, pero también referentes a enfermedades infecciosas de interés en salud pública, acuérdense de COVID-19, también referente a control de calidad y análisis estadístico, estrategias de tamizaje, metodologías, en fin, varios temas diversos. ¿Okay? Y esos programas los realizamos cada 3 meses para los participantes de los programas de evaluación externa y de control de calidad interna. En cada programa colocamos 5 preguntas con 4 alternativas cada. Junto con las preguntas enviamos referencias bibliográficas para consulta y se da preferencia a temas y referencias recientes. ¿Okay? Y ese programa lo desarrollamos en portugués y en español. Eso significa que estamos consiguiendo educar a través de lectura de temas de interés, llevando en consideración que el enunciado de las preguntas siempre es un resumen de un tema, o sea, educando. Conseguimos actualizar a los profesionales del laboratorio indicándoles la lectura y el análisis de temas que son de interés reciente en salud pública, y también creamos el hábito
despertamos el interés para consultas bibliográficas que no todos han demostrado últimamente. ¿Okay? Está acabando, solo quería aquí mostrar las dos últimas diapositivas con respecto al control de calidad interno y el externo. Las principales recomendaciones para el control de calidad interno: que se aplique diariamente en todas las corridas, que se haga el análisis diario de los valores de suelo control interno para validar las corridas, que se establezcan criterios mínimos de aceptación y que se usen, y que se evalúen nuevos lotes de kits antes de usarlo. Y para el control de calidad externo, que la frecuencia sea mensual, insistimos mucho en este punto, que se utilicen muestras independientes bien caracterizadas y con respecto a las no conformidades, que sean documentadas, se investiguen las causas, se apliquen medidas preventivas o correctivas y siempre manteniendo la confidencialidad de los laboratorios que presentaron estos problemas. La última diapositiva, solo quería un resumen rápido sobre el tamizaje para enfermedades infecciosas. Lo más importante, en nuestra opinión, es, en primer lugar, evitar resultados falsos negativos, porque eso significa transmisión de enfermedades. Y en segundo lugar, evitar resultados falsos positivos, porque realmente eso significa pérdida de unidades de sangre. En fin, ya es difícil conseguir donantes, o sea. Entonces nosotros vamos a trabajar los programas de evaluación externa con frecuencia mensual, con control de calidad interno en todas las corridas, es repetitivo pero solo para el resumen final, con evaluación diaria, evaluación de las pruebas antes de entrar en la rutina, evaluación de las pruebas en cambios de lotes, tratamiento especial para resultados en la zona de incertidumbre y, claro, adopción obligatoria de las pruebas NAT en paralelo para encortar la ventana inmunológica y detectar variantes. Bueno, ha sido un resumen de lo que considero los puntos fundamentales. Espero que lo hayan aprovechado y bueno, muchas gracias por su atención y si hay alguna pregunta, a disposición. Muchísimas gracias, doctor Amadeo, por tan excelente charla. Tenemos varias preguntas acá en el chat. Voy a empezar a leerlas. De todos modos, los colegas que quieran hacer la pregunta directamente, activando el micrófono, pueden levantar su manito para darle las palabras. Entonces, nos preguntan, doctor Amadeo, una de las primeras preguntas que aparecieron cuando usted empezó su charla era qué características deben tener las pruebas para determinar infección por Plasmodium. Comenta un colega de Chile que dice que en su país tienen una importante migración de zonas que son endémicas para el vector y actualmente la normativa contraindica la donación en nacidos en zona endémica y a los donantes que viajaron. Bueno, para Plasmodium, para malaria, como les he dicho, ahora en Brasil está siendo actualizada la plataforma NAT, que además del HIV, la hepatitis B y hepatitis C, consigue detectar la presencia del material genético para Plasmodium. Lo importante en el tamizaje para malaria es que son personas que están en zonas donde existe una transmisión activa de malaria, ¿okay? Si nosotros hacemos alguna prueba para detección de anticuerpos, no tiene utilidad ninguna, porque en estas regiones la mayoría de las personas van a dar resultado positivo. Lo que hemos de hacer es estudiar los antígenos de los plasmodios o las pruebas de biología molecular. Durante mucho tiempo se utilizaron las pruebas pruebas rápidas, que yo creo que se utilizan todavía en muchos sitios, para detectar la presencia de infecciones en los candidatos a donación. Parece actualmente que lo mejor sería utilizar pruebas de biología molecular. Eso crea un problema en el sentido de que ¿será que hace falta para todos? Lo ideal sería que se hiciese un cribado de la procedencia de las personas. Si estas personas están viniendo de áreas donde existe una transmisión parasitológica activa, entonces esas personas serían sometidas a una prueba de biología molecular con resultados bastante sensibles. O sea, la sensibilidad es más alta, bien más alta,
en la prueba de biología molecular que en las pruebas rápidas para detección de antígenos. No sé si era eso. Muchas gracias, doctor Amadeo. Otra pregunta al respecto, justamente sobre este tamizaje de malaria, preguntaba una colega de qué opinaba acerca de los pools para el tamizaje de estas pruebas. Utilizar pools para el tamizaje de estas pruebas. Bueno, pools, cuando hablamos de pruebas serológicas, es totalmente contraindicado. No se debe utilizar nunca ningún pool. Cuando hablamos de pruebas de biología molecular, se pueden utilizar. Como les he dicho anteriormente, la mayoría de los laboratorios de bancos de sangre en Brasil utilizan un pool de 6 muestras. Se podría utilizar muestras individuales, pero el costo es más alto, bien más alto, y el costo-beneficio no sé si corresponde a una realidad, ¿ok? Entonces, en el caso de malaria, me parece que los resultados se tendrían que evaluar, oh, claro, pero se puede utilizar un pool de muestras para, si se utiliza una prueba de biología molecular, no prueba nada. ¿Okay? Muchas gracias, doctor Amadeo. Otro colega que se llama Francisco nos preguntaba, en su experiencia para el caso de pruebas serológicas por metodología de quimioluminiscencia, ¿cuál es el punto de corte? Por ejemplo, para VIH, cabe señalar que según el inserto es mayor o igual a una desviación estándar, pero todos los bancos usan una zona de seguridad para proceder a eliminar o repetir. ¿Qué nos podría comentar de su experiencia? ¿Qué rangos utilizan en Brasil? Es interesante lo que estaba comentando en la presentación, que yo lo estoy llamando ahora de zona de incertidumbre, ¿no? Que era la zona gris. Mi experiencia es interesante, porque al principio habían bancos de sangre, no solo en Brasil, como en otros países, que utilizaban un rango, ¿sí? De hasta casi 50% alrededor del valor de corte, porque las pruebas eran de malísima calidad. Entonces, hoy en día, con las pruebas de quimioluminescencia y electroquimioluminescencia, la experiencia que nosotros tenemos es que pueden ocurrir situaciones en que los valores observados están dentro del rango de incertidumbre, que yo consideraría de más o menos 10% del valor de corte. Hoy en día me parece que se ha de tomar cuidado con los valores que se encuentran en ese rango de más o menos 10%. Más que eso, me parece que si el laboratorio está adoptando criterios de control de calidad interno estrictos y participa en programas de control de calidad externo, no hace falta extender más ese rango. Gracias. Madeleine Velázquez nos preguntaba, en el caso de inmunoensayos para hepatitis C, ¿cuál es su opinión acerca del punto de corte establecido? ¿Debería ser mayor a 1? Bueno, las pruebas para hepatitis C me parece que está refiriendo a anticuerpos, ¿no? Me parece que el mayor problema de la hepatitis C era entre una discusión que salió entre las pruebas que detectaban anticuerpos únicamente de la hepatitis C, las pruebas que detectaban el antígeno y el anticuerpo también. Entonces, muchas personas llevaban en consideración que los resultados de la detección de anticuerpos en las pruebas combo no sería la ideal. Y bueno, eso fue evolucionando y por ejemplo en Brasil, que la última vez que yo pregunté eso, hace 2 meses, me parece que había solo un banco de sangre utilizando una prueba combo. Las otras solamente utilizaban la prueba de anticuerpos. De la misma forma que cualquier inmunoensayo, por quimioluminescencia o por electroquimioluminescencia o por ELISA, el valor de corte ha de ser un valor establecido por el fabricante del kit diagnóstico, ¿okay? Hay diversas formas de definir ese valor de corte, pero hemos de seguir la especificación. Si los resultados que nosotros obtenemos son muy diferentes, bueno, pero en general los resultados que se observan hoy en día con los inmunoensayos de quimio y electroquimio son resultados que pueden ocurrir algunas situaciones de valores próximos al valor de corte,
con un rango, como les he dicho, de 10%, tal vez en alguna situación un poco más alto, pero más que eso no hay mucho sentido. Entonces se ha de seguir la recomendación del fabricante. El fabricante dice que el valor de corte es 1, se sigue ese valor de corte. Bueno, tenemos otra pregunta que es el rango recomendado de 2 a 4.5 para los sueros de control interno. ¿Es un consenso internacional aceptado o es arbitrario? Bueno, ese consenso nosotros empezamos ya como les he dicho hace algún tiempo, fueron unas recomendaciones y me acuerdo fueron de la OPS, de la OMS, que se aceptaba ese rango y nosotros trabajamos mucho en el sentido de verificar cuál sería el mejor rango. Por ejemplo, 2 o 4,5. Algunos utilizaban entre 1,5 y 1 hasta 4. Nosotros considerábamos que el valor no podría ser tan bajo, entre 1 y 2. Entonces, eso fue siendo utilizado, es utilizado, que yo sepa, en muchos países, muchos laboratorios de Latinoamérica. En Brasil es una recomendación oficial por la norma del Ministerio de Salud, ese rango recomendado, pueden encontrarlo eso. Y los resultados que se obtienen son excelentes. Lo que les he dicho, no existe una obligatoriedad. Yo he recibido algunos papers, recibí uno recientemente que utilizan incluso nuestra recomendación de controles internos y ellos utilizan un rango de máximo 1, o sea, un solo control interno no puede tener un valor superior a una vez el doble del valor de corte. Y funcionó para ellos, para una prueba, no me acuerdo que era de Lisa. O sea, cada laboratorio puede establecer un valor de corte. Lo que no me parece adecuado es que se exija exactamente un valor de corte sin que exista una fundamentación. Por eso que les he dicho que ese valor que nosotros estamos ofreciendo de 2 a 4,5 es un valor con el que hemos trabajado muchos años y no solo nosotros, pero muchos laboratorios en Brasil y en toda Latinoamérica, y es un valor oficial recomendado por el Ministerio de Salud de Brasil. Gracias, doctor Amadeo. Nos pregunta Francisco, si utilizamos sueros control interno de tercera opinión, ¿pueden reemplazar a los controles del fabricante? No, son cosas completamente diferentes. Los sueros control del fabricante se utilizan para hacer la calibración que el fabricante indica, en fin, ok. Pero cuando nosotros tenemos sueros de referencia para aplicar los procedimientos de control de calidad, hemos de utilizar sueros independientes, sueros de tercera opinión, completamente diferentes. Gracias, nos pregunta Belkis. ¿Podría aclarar cuando habló de cicatriz inmunológica en cuanto a las pruebas treponémicas? Bueno, lo que pasa es que una persona, por ejemplo, que tuvo infección por el treponema pallidum, sífilis, en algún momento de su vida, queda una cicatriz. O sea, si haces una prueba para detectar anticuerpos contra el treponema pallidum, esa persona va a tener positivo, okay, reactivo. No significa que la persona tiene la enfermedad, pero que la tuvo anteriormente. Entonces, eso cuando estamos tratando con donantes de sangre, aunque exista un cribado clínico para seleccionar los donantes, pero existe, y es muy frecuente, la posibilidad de personas que tuvieron la infección, sabiendo o no, y esas personas van a dar un resultado reactivo en la prueba específica para sífilis. Pero me parece que eso es mejor que no las pruebas no treponémicas, que tienen falta de sensibilidad y pueden dejar pasar individuos que realmente tienen la enfermedad activa. ¿Sí? Nos pregunta Madeleine, ¿hay algún rango en el que deban estar los resultados del control de calidad de tercera opinión, al igual como está establecido en el interno? Bueno, depende. Los sueros de control de calidad de tercera opinión se pueden utilizar de diversas formas. Se pueden utilizar para evaluación de las pruebas,
se pueden utilizar en los programas de evaluación externa de la calidad. Depende del fin que se va a considerar. No existe. Lo que les he dicho anteriormente es que la caracterización es muy importante. Las muestras han de ser muy bien caracterizadas. O sea, vamos a suponer una prueba para HIV. Si el productor de esa prueba de tercera opinión dice que es reactiva para HIV, ha de mostrar que existe reactividad por lo menos para 2 pruebas ELISA, 2 pruebas de quimioluminescencia, una prueba de electroquimioluminescencia, un resultado positivo de Western blot. Entonces, ese resultado es confiable, es un resultado de referencia. Es fundamental que la caracterización sea bien estricta. Entonces nosotros utilizamos la prueba como reactiva o como no reactiva, pero no hay ningún índice, no existe. Bueno, doctora Amadeo, por ahora no hay preguntas. ¿Hay algún colega que tenga alguna pregunta por resolver, que quiera dar algún comentario antes de cerrar la charla? Por ahora, el doctor Amadeo, muchísimas gracias por su excelente charla. Bueno, esto muestra toda la experiencia que tiene acerca del control de calidad y la experiencia en tamizaje infeccioso. Doctor Amadeo, muchísimas gracias. Espero que nos pueda acompañar en muchas otras charlas. Ok, gracias a ustedes. Yo agradezco la oportunidad. Ha sido un placer. Estoy a disposición para lo que necesiten. Buenas noches. Muchas gracias. Bueno, a todos los que se conectaron. Llegó una pregunta. Dice, doctor Amadeo, ¿usted no recomienda el uso de pruebas no treponémicas para el tamizaje de donantes de sangre? Era justamente lo que estaba hablando, pero no sé si quiere hacer alguna aclaración. No, lo ideal es que se utilicen pruebas treponémicas, ¿ok? Las pruebas no treponémicas son muy importantes, por ejemplo, una persona que se infecta con la enfermedad para verificar la eficacia del tratamiento, porque se ve la disminución de los títulos, ¿ok? Pero en el caso del tamizaje serológico, para definir si una persona está infectada o no, pierde en sensibilidad. Hay varios trabajos mostrando eso. Entonces lo ideal es que se utilice una prueba. Lo ideal se pueden utilizar las dos juntas, la treponémica y la no treponémica, pero por lo menos se utilice una prueba treponémica. ¿Okay? Bueno, doctor Amadeo, muchísimas gracias por aceptar la invitación del Comité de Educación del GESIAM. Recuerden que estas hacen parte de las charlas organizadas por el Comité de Educación. Por ahora, la charla fue grabada. El doctor Amadeo amablemente nos permitió realizar grabación de la charla. Sin embargo, pues debemos organizar otros asuntos logísticos para saber dónde va a quedar alojada, cómo puede ser el acceso, y esto posiblemente sea informado a través del correo del GESIAM y también de las redes sociales del GESIAM, para que puedan estar muy pendientes entonces de las redes, porque una vez se definan estos aspectos técnicos les estaremos comunicando cómo pueden acceder a la charla. También los quería invitar justamente frente a esto que discutió el doctor Amadeo sobre el tamizaje de malaria en donantes de sangre. Hay justamente en la biblioteca virtual del GESIAM, en la parte del 2021 diciembre, en la biblioteca virtual, una serie de artículos que ustedes van a poder revisar y que tienen libre acceso para consultar todo esto acerca del tamizaje de donantes de sangre en distintas partes del mundo. Entonces, doctor Amadeo, muchísimas gracias a todos los colegas de Latinoamérica. Mil gracias por haberse conectado y nos vemos en una siguiente ocasión. Sí, gracias. A la vista. Gracias, doctor Amadeo. Que tenga buena noche. Igualmente, gracias. Bueno, para los colegas que están preguntando acerca del curso de inmunohematología práctica, si ya están las charlas colgadas en la plataforma, realizaré esta averiguación y para el próximo encuentro les estaremos contando. De todos modos, si hay alguna actualización importante al respecto,
Eh, Enviaremos también alguna notificación, ya sea por el correo de comunicación de socios del GESIAM o por las redes sociales. Recuerden que todos, que para poder, digamos que acceder a la certificación del curso de GESIAM, lo ideal es que sean socios activos, porque este curso está dirigido a aquellos socios que son socios activos y que están oficialmente vinculados al GESIAM. Para los que no han completado su proceso, pueden acceder a la página del GESIAM. Ahí hay una parte de registro para que empiecen a llenar todos el formulario, a enviar los documentos que sean necesarios, y una vez hagan este proceso, el comité de admisiones será quien los contacte para seguir el resto del proceso de admisión del GESIAM. No siendo más, les deseo una muy buena noche a todos. Espero que estén muy bien, muy pendientes de las redes sociales, porque tenemos otros eventos del Comité de Educación. Muy buena noche. Hasta luego, doctor Amadeo.